Buenas tardes, estimada Jessica. Vamos a tener nuestra tutoría el día de hoy y quiero abordar el acápite número 15 del capítulo 2 y con eso terminamos este capítulo que tiene que ver con la fundamentación de los derechos humanos. Confírmeme, ¿es el capítulo 2 o estoy mal? Eh, a ver, entonces, el, este tema es bastante importante. El, pero, a ver, la razón es que se habla muchísimo hoy día de los derechos humanos, aunque para Lorenzo más debería ponerse el énfasis en los deberes más que en los derechos. Pero nuestro interés principal no es los derechos humanos en sí mismos, o ni siquiera específicamente la fundamentación de los derechos, sino su relación con la polémica entre justnaturalismo y positivismo. Cuando nos hacemos la pregunta por la fundamentación de los derechos humanos, nos estamos preguntando por qué tenemos derechos humanos. ¿Sí? A ver, antes de poder avanzar, recordemos qué es un derecho, es decir, cuál es su naturaleza. A ver, si nosotros quisiéramos incrustar el análisis de los derechos, creo que es útil recordar un esquema que propone un filósofo del siglo pasado. A ver, no recuerdo a ver, su nombre en este momento. Bueno, espero que a veces cuando estoy presionado me falla la memoria. Bueno, espero que se me venga después. El, Al momento de analizar qué es un derecho, podemos hacer mención de 5 elementos. ¿Sí? Un sujeto tiene derecho a un objeto frente a un respondente en base a un fundamento F. ¿Sí? Bien, entonces enumeremos aquí los elementos. Tengo el sujeto, el derecho, objeto, respondente y fundamento. 5 elementos. ¿Sí? Bien, en primer lugar es el titular, el portador de los derechos. Nosotros estamos hablando de derechos humanos. También Lorenzo admite que los animales tienen derechos, incluso podríamos decir desde la óptica del naturalismo jurídico, el ser humano tiene derechos porque también otros animales sociales lo tienen. ¿Sí? Bien, pero Lorenzo en cambio se resiste a que la naturaleza tenga derechos. ¿Sí? Por más que esté en la Constitución ecuatoriana, ¿sí? Eso no es correcto. Bueno, en este momento no voy a desviarme de nuestra temática. El segundo elemento tiene que ver con la naturaleza de un derecho. ¿Sí? Este tercer elemento tiene que ver con los bienes y servicios a los que el sujeto tiene derecho. Aquí podemos dar un largo catálogo de a qué tiene derecho. ¿Sí? Eh, Pensemos en
los derechos a agua y alimentación, vivienda, trabajo, salud, educación, seguro social, etcétera. Ahora, en cuarto lugar tenemos quienes tienen un determinado deber o responsabilidad frente al sujeto de derechos. ¿Sí? Recuerde, ayer estábamos viendo que si un sujeto tiene un determinado derecho, los demás tienen un deber de determinado tipo frente a ese sujeto. ¿Sí? Los respondentes son los otros individuos particulares, puede ser la sociedad en general, por lo tanto el Estado, o en algunos casos incluso la comunidad internacional. Y finalmente tenemos el último elemento, que es la razón por la cual tenemos derechos. ¿Sí? Bien, ahora ya me acordé. Quien hace esta propuesta o de quien la he conocido es Alan Gewirth. ¿Sí? Bien. Eh, no estoy seguro si es que es una propuesta original de este autor o él la toma de otro. Lo único que le puedo decir es que este esquema lo encontré en un texto de este autor. Bien, ahora, si nosotros nos preguntáramos, a ver, entonces, ¿cuál es el sujeto? El ser humano. ¿Qué naturaleza tiene el derecho? Es decir, si nosotros nos preguntamos, ¿qué es un derecho? La respuesta que da Lorenzo es una licitud, ¿sí? Algo lícito, permitido o autorizado por el ordenamiento jurídico. Bien, ahora, y finalmente, nosotros, a ver, pero qué es un derecho? Eso, para llegar a responder a esa pregunta, se requiere hacer un recuento histórico, que en parte es lo que vamos a hacer el día de hoy. Eh, tenemos por lo menos unos 2500 años de pensamiento filosófico y a través del cual se han dado algunas ideas con respecto a los derechos. ¿Sí? Bien, entonces, una vez hecha esa historia, podemos de ahí extraer la naturaleza de un derecho. Para Lorenzo, un derecho no es ni más ni menos que una licitud, una permisión. Ahora, nosotros nos vamos a concentrar la tarde de hoy, en esta hora, en el quinto elemento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos derechos? ¿Sí? ¿En base a qué? Y entonces vamos a ver las respuestas tanto del justnaturalismo como del justpositivismo. A ver, para empezar, quisiera indicar brevísimamente qué es lo que piensa el justpositivismo al respecto, ¿sí? Con el referente a esta pregunta por el o los fundamentos de los derechos humanos. Ahora, creo que vale la pena que reflexionemos un poco en la mera denominación de derechos humanos. Si es que con esa expresión queremos decir que son los derechos de todo ser humano y por lo tanto derechos universales. Eh, Piensen, por ejemplo, también en el título de
la Declaración de 1789, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hecha por la Primera República Francesa. Ya en esa mera denominación nos topamos con una primera dificultad desde el punto de vista de los jus positivistas. ¿Y eso por qué? Recordemos que los jus positivistas lo que hacen es simplemente aplicar el empirismo o el positivismo filosófico al área del derecho. Siendo empiristas, están en contra de toda metafísica, de hablar de esencias o finalidades, puesto que el preguntarnos por el qué o el para qué es algo que no se puede constatar a través de los sentidos y por lo tanto desaparece ahí como sin sentido todas las preguntas de las que se ocupaba la metafísica desde la antigüedad. Entonces, propiamente, en lugar de hacer una filosofía del derecho, los positivistas prefieren la terminología de teoría del derecho, ¿sí? Que es aceptable para ellos. Ahora, los positivistas rechazan las esencias, ¿sí? Entendidas como naturalezas eternas, inmutables, y en ese sentido, si es que todo ser humano tuviera derechos, eso significaría que los derechos pertenecen al hombre naturalmente por lo que son, y eso no encaja bien con su visión positivista de la realidad. Entonces, ya desde la denominación es problemática desde el punto de vista de los positivistas, y si es que nosotros formuláramos el problema en términos de cuál es la base de los derechos humanos, los positivistas podrían pedirnos una recta que corrijamos la formulación del problema para quitarle el calificativo de humanos y simplemente hablemos de derechos. Pero en el fondo no son derechos del hombre, sino derechos ciudadanos en una determinada sociedad, ¿sí? Entonces, podemos hablar con sentido de derechos de los ecuatorianos, derechos de los estadounidenses, de los españoles, etcétera, pero no de derechos en general, en abstracto. Eso sería un abuso del lenguaje. Bueno, entonces, pero bueno, yo no voy a aceptar esa corrección. ¿Qué piensan los positivistas? Hay un autor que, si no estoy mal, está citado por el propio Lorenzo en este texto, y es Zagrebelsky. Bien, para el cual la base de los derechos está en la Constitución. Bien, recuerde este símbolo de la lógica, el condicional lo utilizo para introducir una condición necesaria, dándole la lectura de solo sí.
hay derechos solo si hay constitución, lo cual significa que a falta de una constitución, como sucede por ejemplo, en Arabia Saudita, en Brunei, donde tenemos autarquías, es decir, gobiernos autoritarios absolutos que no reconocen ninguna constitución, entonces en ese caso no habría derechos. Y la constitución es fruto de la política, es decir, de un acuerdo, o si quieren ustedes, de una confrontación o lucha de poderes. Bien, entonces, pensemos cómo surge una constitución. Es, desde el punto de vista justpositivista, producto de una asamblea constituyente. Los constituyentes se reúnen, puede ser durante semanas, meses, y después de una deliberación, largas discusiones, redactan el texto final y se supone que habrá ahí una mayoría y finalmente en una democracia es el pueblo el que decide aceptarla o no. En una monarquía, en cambio, es el rey quien tiene la última palabra con respecto a si se pone en vigencia la constitución o no. Bueno, dejemos la monarquía a un lado. Entonces, en última instancia, ¿cuál es la base? Bueno, los constituyentes hacen su trabajo desde cero, sin presuponer nada, absolutamente nada, ni valores, ni derechos. Entonces, son los constituyentes los que van a armar la constitución como lo decidan ellos, a voluntad, sin tener absolutamente ningún límite. ¿Sí? Es lo que se llama una asamblea constituyente de plenos poderes. A ver, tal vez tendría que hacer una pequeña matización. La propia constitución puede normar el proceso constituyente. ¿Sí? Es decir, mientras estamos en una transición de darnos una nueva constitución, habrá que seguir algún procedimiento, algunas normas. Eso está en la constitución antigua que se va a cambiar desde cero completamente, pero no puede ser que la Asamblea Constituyente no respete ninguna norma. Entonces, hay ciertas normativas, pero que en última instancia se basan simplemente en el derecho positivo. Si es que se va a cambiar la base de todo el derecho, entonces no hay ninguna restricción, ninguna constricción, ningún constreñimiento que esté direccionando a los constituyentes en una determinada dirección. Entonces, en última instancia, la política es cuestión de una voluntad colectiva y esa sería la base de los derechos. No puede ser que los asambleístas constituyentes de entrada, desde el punto de partida, ya asuman unos determinados derechos que se van a respetar, porque no se vería, ¿y de dónde salen esos derechos? Es lo que no pueden aceptar los positivistas. Entonces, los derechos tienen que ser el producto de ser posible, idealmente, un consenso. A falta de eso, entonces, de la decisión de las grandes mayorías.
Bueno, ahora, esta es la respuesta que se da desde el positivismo. Entonces podríamos hablar que en el fondo la base de los derechos y de los deberes es simplemente la voluntad política. A ver, entonces es una creación de la autoridad. Si tenemos derechos es porque así lo han decretado los legisladores. Bien, los asambleístas constituyentes. Entonces, esta sería la última respuesta que dan los positivistas. Bien, es lo que podemos llamar el legalismo, ¿sí? ¿Cuál es el origen, la fuente última de los derechos y los deberes? Eso es, la respuesta es, está en la ley, y ¿quiénes hicieron la ley? Los legisladores. Bien, bueno, cuando hablamos de la Constitución son los constituyentes, ¿sí? Los asambleístas constituyentes, ¿sí? Bien, ahora huelga decir que Lorenzo no puede aceptar este punto de vista. Ya vamos a ver enseguida, en un minuto, cómo se puede responder desde el punto de vista justnaturalista a la cuestión de los fundamentos, pero simplemente quisiera añadir un punto más. Si nosotros nos preguntáramos cuál es el aporte de la corriente positivista a la fundamentación de los derechos, ¿sí? La respuesta es ningún aporte, ¿sí? ¿Por qué? A ver, la respuesta es que doctrinariamente, desde la teoría del positivismo, no hay nada que obligue a los constituyentes a reconocer la existencia de los derechos. Si es que algún positivista haya contribuido a que se constitucionalice algún derecho, eso será una contribución personal o individual, pero no en base a la doctrina positivista. Lo que puede hacer un positivista es apelar a la ética, a la moral, pero no al derecho en sí mismo, porque para los positivistas no hay un derecho natural, el derecho no tiene una esencia incambiable, inmutable, a partir de la cual se puedan deducir los derechos individuales, ¿sí? Bien, entonces pongo aquí que la doctrina positivista es incapaz de fundamentar el derecho, ¿sí?
y que tal vez lo más que podrían hacer es apelar a la moral. Considerar que los derechos son morales, una cuestión de la ética, y desde ahí tratar de incorporarlos al derecho. Pero eso, este recurso a la ética va a ser factible solamente si así lo deciden los constituyentes. Pero no puede ser que la moral por sí misma se imponga sobre el derecho. No puede ser. Según la visión legalista, que es la principal corriente dentro del positivismo, la única fuente del derecho es la legislatura, los legisladores. No puede ser la moral. Aunque, por supuesto, hay moralistas que opinan de esa manera. Pero si es que la moral se va a incorporar dentro del derecho, es porque los propios asambleístas constituyentes la llaman, pero no porque crean que dentro de la moral hay principios y valores que tienen que ser asumidos en el derecho. Bueno, ahora, entonces el único aporte que puede hacer un positivista a la fundamentación, a la constitucionalización, a la juridificación de los derechos es a título personal, no como un representante desde esta doctrina del positivismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista justnaturalista? Entonces, Lorenzo da un par de vías en esta sección 15 para la cuestión de la justificación. Una vía, a ver, es la conceptual y la otra es la histórica. Bien, la primera consiste en plantear el problema de cómo explicar que en una sociedad o en un país como es Arabia Saudita o el sultanato de Brunei, que los derechos humanos están siendo violados. Si en ambos países no hay una constitución que los reconozca. ¿Sí? Entonces, estamos frente a dos países autocráticos en los que el poder del monarca, del soberano, es absoluto, y la única manera de explicar que en esos dos países o estados se violan los derechos humanos, aunque no estén reconocidos en ninguna ley porque, o en la Constitución, porque no la hay, es decir que existen derechos independientemente de la autoridad. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí un argumento por abducción, es decir, con otras palabras, un argumento a la mejor explicación. ¿Sí? Bien, voy a tratar de sintetizar brevísimamente lo que acabo de decir.
Entonces, tomemos el país de Arabia Saudita y hablemos de violación de derechos. ¿Sí? Por ejemplo, que las mujeres no pueden recibir educación. ¿Sí? Preguntémonos el por qué sucede eso. Y aquí tenemos nosotros un hecho, luego nos preguntamos el por qué. ¿Sí? Ahora, pero recordemos que en este país tenemos una autocracia. ¿Sí? Es decir, el poder del soberano no está limitado por absolutamente ninguna constitución. Y si es que vamos a aceptar que hay violación de derechos humanos, como deberíamos hacerlo, entonces la única explicación directa, simple de este hecho sería la admisión de que, aunque no se reconozca en el ordenamiento jurídico derechos, esos derechos tienen vigencia por el derecho natural. ¿Sí? Bien. Es decir, derechos cuya base no es el decreto de una autoridad, no es el resultado de una decisión colectiva de un cuerpo colegiado y en última instancia como si fuera una concesión del gobierno o del Estado. Bueno, a ver, de paso, el Lorenzo, me parece que en una nota a pie de página, menciona que en la Constitución de los Estados Unidos no hay un reconocimiento de los derechos de bienestar, ni siquiera del derecho de libertad. ¿Sí? Es una constitución que estaba bien para una sociedad agrícola de finales del siglo XVIII, y por más que se han hecho enmiendas, la constitución americana no contiene derechos de bienestar. A la integridad física, a la salud, al desarrollo de la personalidad, etcétera. Bueno, ahora pasemos a la segunda vía, que es histórica. Y aquí lo que hace Lorenzo es recalcar la contribución que tuvo la escuela justnaturalista a lo largo de los siglos para el reconocimiento jurídico de los derechos humanos. Para ello, Lorenzo se remonta a la antigüedad y menciona, por ejemplo, a los estoicos. ¿Sí? Que creían que hay deberes naturales que no dependen de la condición particular de los seres humanos, si es que son griegos o extranjeros, libres o esclavos. Séneca, por ejemplo, dice que todos tenemos derecho a ser tratados con amor,
con benignidad. Y si es que eso es un derecho, recuerden, los demás tienen una determinada obligación de trato con respecto al titular de los derechos. Bien, entonces, recuerden, una de las ideas que propugnaron los estoicos es la de que todos los seres humanos formamos una unidad. Ellos hablaban de una fraternidad, ¿sí? Y entonces se elevan a un plano universal, ¿sí? Eh, Sabemos que el estoicismo es una corriente filosófica que perduró a lo largo de unos 6 siglos, empezando en el mundo griego y luego continuando en el Imperio Romano, pero ellos no hablaban solamente de derechos de un ciudadano romano o de un ateniense, sino de derechos de los seres humanos, ¿sí? Independientemente de, de lo local, ¿sí? Bien, entonces eso es un universalismo. Ahora, a ver, mencioné a Séneca, ¿sí? Mm, El Lorenzo considera una objeción en contra de apelar a esta corriente como una de las que iniciaron este proceso de defensa de los derechos humanos. Y si es que creían que todo hombre debe ser tratado con justicia, ¿por qué no se opusieron frontalmente a la esclavitud? En, en respuesta a esa objeción, en descargo de esta corriente, Lorenzo indica que gracias a la influencia de esta corriente estoica en el pensamiento jurídico de los siglos 2 y 3 de nuestra era, en el mundo romano, eh, se hicieron cambios en en el derecho, en el ordenamiento jurídico, que de alguna manera mejoraba, aunque no suprimía la condición de esclavitud. Eh, por ejemplo, se dio la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Tiene usted en el texto la fecha exacta en la que sucedió eso. A ver, es en el año 212. El, tenemos el reconocimiento de que todo hombre es naturalmente libre. ¿Sí?
Bien. Entonces, me parece que esto es importante. eh, Más allá del estatuto de esclavitud dentro de un ordenamiento jurídico, como es el de la sociedad romana, por naturaleza, todo hombre es libre. Entonces, el insistir en esa idea tuvo una influencia práctica en el futuro cambio del ordenamiento jurídico. Bien, ahora, en la Edad Media, Lorenzo menciona que gracias al influjo de esta corriente del justnaturalismo, paulatinamente se abolió la condición de servidumbre y se reconoció la obligación pública de beneficencia. A ver. A ver, aquí como resumen del el aporte de los estoicos, voy a poner la suavización de la esclavitud. A ver, por ejemplo, en la Baja Edad Media se establecieron casas de acogidas para gente pobre y hospitales subvencionados por los poderes públicos. Ahora, si nos saltamos al Renacimiento, el, Lorenzo habla de la escuela de Salamanca, en la cual, gracias a una influencia del justnaturalismo de Santo Tomás, se reconoció que ningún hombre puede ser tratado como inferior. Eh, bueno, y llegamos así a las vísperas de la Revolución Francesa. A ver, a propósito, Lorenzo se salta el supuesto influjo de Locke y Kant, porque en realidad no lo hubo. Y con respecto a Locke, Lorenzo hace un par de críticas que son las siguientes. ¿Sí? El, es
una, a ver, creo que Lorenzo no utiliza esa palabra, pero si es que yo me permito hacerlo, es simplemente por razones didácticas. Los británicos hacen propaganda a los suyos, ¿sí? El Locke, como uno de los padres del liberalismo o de la concepción liberal de los derechos humanos, no concede libertad de pensamiento, de expresión, ni a católicos ni a ateos, ¿sí? Es decir, el derecho de libertad solamente es disfrutado por aquellos que estén de acuerdo con el modo de concebir la libertad que tiene Locke. Por otra parte, Locke lucró a partir de la esclavitud, ¿sí? Hay el Locke contribuyó a redactar el, la Constitución de Carolina, en cuyo artículo 110 textualmente se dice, y esto seguramente es de la obra, de la pluma de la mano de Locke. La cita está en inglés, traduzco. A ver, está en la página 166 en una nota. Dice, todo ser humano tendrá poder absoluto y, a ver, poder y autoridad absolutos sobre su esclavo negro, ¿sí? Bien, entonces, parece contradictorio que un filósofo a quien se le considera uno de los adalides de la libertad esté defendiendo la esclavitud y restrinja la libertad para quienes no piensan igual que él. En el caso de Kant, se ha querido ver su influencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando en uno de los artículos se menciona que una de las bases de los derechos humanos es la dignidad humana. Kant habla de dignidad, pero a la dignidad le da un significado específico, ¿sí? Seguramente en la Declaración de las Naciones Unidas de 1948, dignidad humana está entendida en el sentido de el valor que tiene el ser humano. Pero, y no podemos ver ahí una influencia kantiana, porque para este filósofo, valor y dignidad son dos cosas separadas. El, para Kant, desde su posición idealista, lo que es valioso se supone que lo es para el ser humano, porque así lo juzga él. Y por lo tanto, el valor siempre es algo instrumental, lo útil. En cambio, la dignidad está asociada con lo que es un fin en sí mismo,
y así se considera el ser humano. De modo que lo que es digno no puede ser valioso y al revés, lo que es valioso no puede ser digno. Entonces, dada esta distinción que hace Kant, es imposible atribuir a la Declaración Universal una influencia kantiana. Además de que tanto los redactores, los miembros de la comisión redactora de esa declaración, así como aquellos otros personajes que fueron consultados y prestaron, en cierto modo, una asesoría para esa comisión redactora, ninguno de ellos era kantiano. Entonces, no podemos decir que en las declaraciones tanto de independencia de los Estados Unidos en 1776 como en otras constituciones posteriores haya estado presente Kant o Locke. Al revés, voy a leerle unos pasajes de constituciones en los que explícitamente se reconoce que tenemos derechos naturales. A ver. Un ratito, déjeme ver una hojita. A ver, en la Constitución de 1793, a ver, en el artículo 1, ¿sí? Se dice textualmente lo siguiente: el gobierno se instituye para garantizar al hombre sus derechos naturales e imprescriptibles. Bien, ahora, en segundo lugar, la Constitución de 1848 de la Segunda República Francesa en el artículo 3 se dice que la República Francesa reconoce unos derechos y unos deberes anteriores y superiores a las leyes positivas. Bien, entonces eso se ha tomado como una característica definitoria de los derechos naturales, ¿sí? O del derecho natural en general, ¿sí? Bien. A ver, entonces aquí se habla de derechos naturales, ¿sí? Y en el año 48 se dice que la República reconoce derechos y deberes anteriores y superiores a las leyes positivas, ¿sí?
Bien. Un tercer ejemplo es en el proyecto de constitución no promulgada de la Primera República Española, en el título preliminar, ¿sí? Dice textualmente lo siguiente: toda persona encuentra asegurados en la República, sin que ningún poder tenga facultades para cohibirlos, ni ley ninguna autoridad para mermarlos, todos los derechos naturales. Estos derechos son anteriores y superiores a toda legislación positiva, ¿sí? Esto es la última frase, es un calco de el artículo 3 de la Constitución francesa del año 1848, ¿sí? Entonces, acá también se habla de derechos naturales, por oposición a los derechos positivos, ¿sí? Entonces, es 1873 en la Primera República Española, ¿sí? También derechos naturales y a ver, no tengo una cita textual de la Declaración de los Derechos, Declaración de la, a ver, debe ser de la independencia o es en la Constitución americana. Bueno, pero con respecto a los padres fundadores de la República Americana, en el texto tenemos el pensamiento de Alexander Hamilton, para quien el Estado tiene la obligación de garantizar derechos. A ver, permítame. Tiene que el Estado promover el bienestar colectivo, y lo cual acarrea que el individuo tiene el derecho de participar en ese bienestar común. Y además, la administración pública no solamente tiene la tarea de realizar obras públicas, sino también la de el abastecimiento de la población, la promoción de la industria, la agricultura y la enseñanza. Y eso por la correlatividad entre deberes y derechos, de ahí podemos concluir que los individuos tienen esos derechos. En cambio, Thomas Jefferson, él estaba en una visión diametralmente opuesta desde el punto de vista político. Él creía más bien en un estado mínimo, y si de algún modo admitía que en un futuro se pueda aceptar la liberación de los esclavos, sería eso a condición de exiliarlos del país, ¿sí? Forzosamente. Bueno, y eso sin contar con que el propio Jefferson era eh, poseedor de varios esclavos, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros, bueno, esa es otra de las razones que presenta a favor del justnaturalismo. Si es que criticáramos a los justnaturalistas de la antigüedad y de la Edad Media, que no propugnaron, no presentaron una protesta firme, consecuente, con esa idea de que
por naturaleza todo hombre tiene ciertos derechos, como a la libertad, a ser tratados con justicia, sería incurrir en un doble estándar. En cambio, exculpar a Locke o a Jefferson, quienes han estado también a favor de la esclavitud. Bueno, y ya para terminar, podemos concluir que desde esta posición justnaturalista, los derechos humanos son simplemente una concreción, un caso particular del derecho natural. A ver, voy a... bueno, no me he dado cuenta que estaba sin verse esta última línea. Voy a poner aquí conclusión, ¿sí? Que los derechos humanos son simplemente una concreción del derecho natural, ¿sí? Bien. Entonces, se ve claramente cómo los derechos humanos han sido reconocidos en el ordenamiento jurídico gracias a la doctrina del justnaturalismo, mas no en virtud de la doctrina justpositivista. Bueno, entonces con esto termino la tutoría de la tarde de hoy.